Esto es Brújula 1550 y hay un Dios de generaciones que hoy nos recuerda que nos mantengamos firmes sin fluctuar la perfección de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios hizo una promesa y de seguro la va a cumplir. ¿Qué ustedes piensan de eso? Cuando tú mencionas eso de promesa y de fidelidad, literalmente me acuerda a cuando Dios le promete a David que se va a construir el templo, pero David no puede, ¿verdad? Por la sangre que tiene en sus manos. Entonces, la promesa no se cumple en David, se cumple en Salomón, en la próxima generación. Y eso es lo que me acuerda así. Por eso, Abdiel y Kenny, hay que ser fieles en el Señor, porque cuando uno se deposita en las manos del Señor, no importa la situación que tú puedas estar pasando en la universidad, en nuestro trabajo, cuando tú depositas la confianza en nuestro Señor, no tenemos por qué temer, porque Él se va a mantener firme. Eso es. Y Gabriel nos habla de un Dios de generaciones y promesas. Abdiel abunda en la parte de las promesas, pero ya ahí menciona la fidelidad. Cómo la promesa y la fidelidad van de la mano, pero cómo tiene que ser a través de las generaciones. Si buscamos la definición de promesa, dice que es un ofrecimiento solemne que hace una persona de cumplir con rectitud y fidelidad un determinado deber, empleando para ello una fórmula fija. Esta definición también nos define a nuestro Dios, porque nuestro Dios es recto, nuestro Dios es fiel y nuestro Dios desde el principio empleó una fórmula, o sea, en otras palabras, un plan para poder llevar a cabo lo que Él iba a hacer a través de las generaciones. Mira, hablando de eso, me viene algo a la mente bien brutal, porque en el Génesis Dios tenía un plan y tenía un proyecto que elaborar aquí en la tierra. Él quería hacer descendencia. Y cuando tenía ese proyecto en su mente, escogió un hombre llamado Abraham. Esta historia, pues todos la conocemos, pero la historia comenzó con Abraham, pero no se terminó con Abraham. La historia registra que hay un Dios de Abraham, hay un Dios de Isaac y hay un Dios de Jacob. Así que recopilando toda esta información de Dios de generaciones, Dios de promesas, de la fidelidad y la definición que Kenny nos dice, podemos atar cómo el plan de Dios no está ligado a que Dios está determinado en una época, sino que la manifestación de Dios se ve a lo largo de las generaciones. Exacto, y tú mencionando lo de Abraham, las promesas que Dios le hizo a Abraham, comenzando en Abraham, me lleva a pensar que, por ejemplo, hay que hablarlo así. Las promesas de Dios a veces nos parecen absurdas. Claro que sí. Porque imagínate a Abraham con una esposa estéril, él y ella, ¿verdad? Obviamente, y Dios le dice que su descendencia va a ser numerosa como las estrellas, como la arena. O sea, con todas esas limitaciones que él tiene en el presente, ahí es que nosotros empezamos a creer en Dios. ¿Ves? Los atributos de Dios tenemos que conocerlos porque podemos saber cuándo es que Él se va a mover. Mira, Abdiel, eso me recuerda a un pequeño testimonio de mi hermana y Kenny. En un momento dado, pues mi hermana, como toda dama, pues quería ser madre, ¿no? Pero en un momento de su vida hubo una situación de salud que pues no esperábamos en la familia y ella no podía tener un hijo. Y como somos nosotros una familia de fe, nosotros pues creímos en lo que Dios establece en su palabra. Wow. Y nos quedamos y nos mantuvimos firmes en esa promesa y hoy día puedo decir que soy tío de un hermoso sobrino de 5 años, del cual la ciencia y la medicina decían que no iba a tener mi hermana y hoy en día estoy gozando y disfrutándome esta etapa de tío porque sencillamente el Dios que nosotros le servimos siempre cumple. Está brutal, está brutal. Cómo se atan esas dos historias de lo que le pasa a Abraham y a Sara y cómo la podemos traer a nuestro contexto. De que la Biblia no es simplemente una historia que nos cuentan, sino es algo que podemos aplicar hoy y volvemos a lo mismo, ese Dios que se manifestaba en aquel tiempo se puede manifestar ahora. Claro que sí, y algo que me encanta es, no solo empezó con Abraham, o sea, con Abraham empezó a ejecutarse el plan, pero Efesios 1, versículo 4 nos dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. O sea,
con Abraham se comenzó a ejecutar el plan, pero ya desde antes de Abraham, Dios nos había escogido a cada uno de nosotros para hacer su plan, pero también tenemos una responsabilidad, y es que tenemos que estar santos y sin mancha delante de Él. Exacto. Y eso que está hablando Kenny me acuerda a que, ok, la caída del ser humano con Adán. Dios ya tenía un plan de cómo restaurar y cómo redimir al ser humano. Y tú lo puedes ver a lo largo, cómo su promesa desde un inicio en Génesis se va cumpliendo, cómo Él nos va persiguiendo con lazos de amor para traernos hacia Él de nuevo. Y eso me llama demasiado la atención, uniéndolo con lo que dijo que ni escogidos somos. Pues mira, Abdiel, eso también me recuerda que no importa los que nos están viendo en esta hora, que tú piensas que no tienes propósitos en esta vida. Pues déjame decirte una cosa. Al Dios que nosotros le servimos nos dio un propósito. Eso Y es. si tú piensas que me estás viendo, que no tienes un propósito en esta vida, Dios tendrá el propósito que tú no te imaginas. No te imaginas. Dios te puede usar como un evangelista, te puede usar como un predicador, te puede usar como un adorador, como un maestro, enseñándole la enseñanza de la palabra. Así que no dudes de que te sientas que la sociedad te rechaza, que no tienes el potencial. El Dios de promesas, del cual nosotros estamos hablando en esta hora, simplemente confía en Él y Él hará. No, y, mano, no importa la circunstancia. O sea, no solo en la Biblia, sino en carne propia. Cada uno, ¿no? Hemos podido entender que no importa la circunstancia que cada uno estamos viviendo. Tampoco importa la generación, porque a veces pensamos, diadre, Dios usa demasiado a aquel tipo, pero el tipo lleva un montón de tiempo y no puedo decir igual que hermano, ¿no? Mira, hace un tiempo tú y yo, Kenny, hablábamos acerca de cómo Jesús a los 12 años se perdió en el templo. ¿Se acuerdan de esa historia? Sí. Que sus papás se fueron y Jesús se quedó en el templo. Con los maestros. Cuando dice que los maestros se sorprendían de lo que este muchachito estaba hablando, cuando sus padres llegan, Jesús le dice, en los negocios de mi padre, en los asuntos de mi padre, me es necesario estar. Yo creo, atando todo esto, Jay nos dice que tenemos un propósito, que Dios, yo lo llamo de esta manera, y a mí me gusta decirle de esta manera, Dios escribió un libro, y dentro de ese libro puso mi nombre y escribió una historia acerca de mí. Y no importa lo que pase, esa historia se va a cumplir. Y puedo atar esto con la historia de Jesús, que no importa la edad, nosotros podemos adentrarnos en los asuntos de nuestro Padre. Yo no sé hasta qué punto hemos llegado como sociedad y como iglesia, el hecho de que nos sorprenda, que nos coja de sorpresa el ver cuando Dios usa un niño. O cuando Dios usa un adolescente o un joven. Nos sorprende y no entiendo por qué. Sí, pero es inusual, es como si fuera inusual. Usual, como que ya entre eso no es normal. No es normal, pero la realidad es que Dios promete y Dios te escogió desde el vientre de tu madre. Ya desde que tú eres un feto, un embrión, ya Dios tiene el plan para ti, el propósito. Y eso es lo que yo pienso. Yo creo, y vuelvo a tomar otra historia bíblica, que dice que nos escogió desde el vientre de nuestra madre. La historia de Jeremías, se cae de la mata esa historia con relación a lo que estamos hablando, porque literalmente Jeremías dice, es que soy un niño. Soy un niño. No digas que eres un niño, porque desde el vientre de tu madre yo te escogí. Y cómo ese Dios, no importando la generación en la que estás viviendo, Él te puede usar, Él te puede... Entonces hay otro personaje bíblico que literal recibe una revelación, de que iba a tener en sus brazos a Jesús, a un Salvador, a un Mesías. Estamos hablando de una persona súper mayor en edad, pero que Dios tenía un plan y un propósito con esa vida. No importa que estuviera tan extendido en los años, esa persona vio el cumplimiento, Simeón es el nombre de esa persona, y tuvo entre sus brazos a Jesucristo. ¡Wow! Terrible, terrible. No, y algo que también me encanta, ya que hablamos de Jeremías, siempre me encanta hablar de este tema de Isaías. Como Isaías, mientras más se acercaba a la presencia de Dios, más humilde y más inmerecedor
él se sentía de todo lo que tenía. Y me encanta también cómo Jeremías, muchas veces, ¿verdad? Decimos que donde hay dos o más en su nombre, allí Él está. En ese momento la Biblia nos registra que Jeremías estaba con un corillo de gente adorando, Jeremías estaba solo. También nos corresponde a nosotros, nuestra intimidad, nuestra soledad, no importando la generación que seamos, porque fiel es el que hizo la promesa, que Él nos puede alcanzar, pero también tenemos que nosotros buscar la manera de alcanzarlo a Él. Mira, Kenny, en estos tiempos que estamos viviendo, específicamente de pandemia, la iglesia se ha visto afectada, pero también las generaciones se han visto afectadas. Wow. Pero cada día tenemos que afirmarnos a lo que establece su palabra. Cada vez tenemos que afirmarnos al llamado que nos hizo a cada uno de nosotros. Eso es. Porque no importando lo que pueda estar pasando al exterior, fuera de aquí, todo alrededor del mundo, Dios siempre se va a manifestar de la manera que Él quiera manifestarse. Nosotros somos simplemente instrumentos para que otras vidas puedan llegar a los caminos del Señor. Y nosotros tenemos las herramientas. Es cuestión de, como veía en un podcast en la noche de ayer, que las pongamos en práctica. Eso es. Porque es difícil, pues nosotros sabernos el Génesis del Génesis al Apocalipsis. Pero lo que usted pueda, los que me están viendo, los que ustedes puedan aprenderse el momento que tengan una lectura bíblica, pónganlo en práctica. Porque la gente que está afuera necesita ver que nosotros somos verdaderos cristianos y que realmente el testimonio habla por sí mismo. Nosotros hacemos una parte y Dios se va a encargar de la otra, Gabo. Eso es. No, y Jay nos acaba de traer un punto de las personas que ya saben que son escogidas y que llevan tiempo ejecutando lo que Dios ya tiene para nosotros. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Nos toca a nosotros también saber y ejecutar de manera correcta lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. No importa en la situación o en la manera en que estemos. Hace poco tuve la oportunidad de predicar, ¿verdad? Y el Señor me inquietaba en que Pablo, aún estando preso, seguía predicando. Y que la predicación de nosotros no debe depender de las circunstancias que estemos viviendo. Y eso que tú dices de Pablo, en lo que dice la circunstancia y todo, me acuerda a que la verdadera libertad viene del interior. Wow. Y muchas veces nosotros vemos cómo Dios ha trabajado con las generaciones que nos antecedieron, en el 33, el avivamiento del 33, el avivamiento del 70, y que el avivamiento ahora, en la actualidad. Pero déjame decirle que si usted está esperando el avivamiento ya empezó. Eso es. El avivamiento no tiene que verse... El avivamiento no va a ser igual. Dios no trabaja igual con todas las generaciones. Dios trabaja con las generaciones en particular. Y yo creo firmemente que el avivamiento ya empezó. Mira, hablando de eso, sería hasta un poco irresponsable de nuestra parte vivir en glorias pasadas. Yo creo que las personas que viven en glorias pasadas están atrapadas en cuatro paredes que no los permiten avanzar. Yo he entendido a través de los pasajes bíblicos y de mi vida de comunión con el Señor que lo mejor está por venir. ¿Por qué? Porque Joel hizo una profecía, profetizó en el nombre del Señor, que en los postreros días derramaría de su espíritu sobre toda carne, y los niños y los ancianos. ¿Ves cómo las generaciones también se ven involucradas en esta profecía? Yo creo que el trabajo del Espíritu Santo no ha terminado. No ha terminado. Que lo que sucedió en Pentecostés fue glorioso, pero lo que sucede hoy sigue siendo glorioso. No, y Adiel también mencionando eso, yo no sé si ustedes han llegado a ver este video famoso que compara creyente versus discípulo. Y en una de las partes dice que un creyente se queda esperando el avivamiento. Un discípulo es parte del avivamiento. El pastor Steven Furtick, en una de sus predicaciones, él dice que no te quedes esperando el movimiento de Dios. Tú eres parte del movimiento de Dios. Tú también eres el movimiento de Dios. Y lo que Gabo menciona, la Biblia también nos refleja que la gloria postrera será mayor que la primera. Y
tenemos que nosotros, como tú bien dijiste, no vivir de glorias pasadas. Tenemos que mantenernos enfocados en el Señor, porque Jesús, en su ministerio aquí en la tierra, Jesús siempre estaba moviendo. Siempre estaba buscando qué hacer. Jesús no iba para atrás porque tengo que... No. Jesús iba a cumplir el plan y propósito día a día y se encargaba del afán de ese día. Brutal. Yo creo que es responsabilidad no de nosotros los jóvenes, sino que es responsabilidad de la iglesia. Eso es así. De los jóvenes, de los niños, de los ancianos, de los adultos. Es responsabilidad de la iglesia no quedarse inerte, no quedarse sin movimiento, no quedarse estancado. Las aguas estancadas tienden a ser las peores aguas, mientras que las aguas en movimiento tienden a ser las que más vida tienen. Por eso la iglesia y nosotros como comunidades de fe deberíamos procurar que el plan de Dios no se detenga, que el plan de Dios siga corriendo, seguir alcanzando vidas, seguir moviéndonos, llegando a lugares que antes no habíamos llegado. Y yo creo que esa es nuestra misión para estos tiempos, seguir expandiendo lo que es el Evangelio. Exacto. Y, por ejemplo, tú diciendo eso, de verdad que nuestra misión es expandir el Evangelio. Me acuerdo cuando Jesús dice, ¿verdad? Que llevemos el Evangelio, ¿verdad? Por toda la tierra, pero que nosotros haremos mayores cosas que las que Él hizo aquí. Exactamente. Y a veces, ¿verdad? No podemos analizar ese texto como algo literal. Y, perdón por la redundancia, pero literalmente es así. Vamos a ver cosas mayores de las que Jesús en la tierra hizo, en la tierra. Hay que establecer esa diferencia y nosotros somos parte del cambio. Mira, Kenny, nosotros tenemos un llamado, o sea, lo establece en la palabra, ir y predicar el evangelio a toda verdad, a toda criatura. Tenemos las herramientas necesarias. Tenemos que usarlas, porque si no, Dios se va a encargar de utilizar a otras personas para glorificarse y a llegar a otras más personas. O sea, estamos llamados como iglesia a representar el cuerpo de Cristo. Así que Dios es simplemente un facilitador. Él simplemente se pone en tus manos y te abre el corazón para que tú trabajes para su gloria, trabajes para su ministerio. Simplemente ponte en las manos del Señor. Mira, yo hablando de eso, en una ocasión Dios tenía que decir algo. Dios tenía que revelar algo. Y al parecer los hombres no estaban muy dispuestos a hablar. ¿Sabes a quién utilizó? Utilizó una mula. Utilizó una mula. Así es Dios. Así es Dios. Así es Dios, así es Dios. Y si Dios tuviera que usar las rocas para que hablaran, de esa misma manera lo haría. Pero yo creo que, contramano, no esperemos a que las mulas tengan que hablar. Claro, no pasó eso con Moisés. Moisés iba a tener la oportunidad de hablar clarito, pero por dudar, no de lo que él iba a hacer, de lo que Dios iba a hacer en él. Hay una gran diferencia entre dudar lo que yo puedo hacer a dudar de lo que Dios puede hacer en mí. Por dudar de lo que Dios iba a hacer en él, se perdió la oportunidad de no hablar correctamente. Y pues se perdió ese privilegio y Aarón fue quien habló por él ante el faraón. Pero entonces, cuando yo personalmente siempre he dicho, dudar de mí, yo no tengo problema. Yo soy humano, yo puedo dudar de mí, pero yo dudar de Dios, ahí es donde está la diferencia. Y tú diciendo eso, Kenny, literalmente me acuerda. Ok, están los avanzados en edad que dicen, yo no puedo porque ya eso se lo dejo a las generaciones nuevas. Entonces, tú solo dices a un adolescente, yo no puedo porque soy falto de conocimiento. Se lo da a un joven, estoy muy cargado. Se lo da a un adulto, o sea, seguimos pasando el batón. Si Dios te pasa el batón a ti, no importando la generación que tú seas, Dios te pasa el batón a ti, te da la promesa a ti, cumple. O sea, cumple con tu palabra, cumple en el sentido de que, ok, Dios está tratando contigo. Créele y coge ese batón. Eso es. Para ir redondeando esto, yo creo que el Señor ha sido claro, ha sido franco y ha sido enfático en lo que ha tenido que decir. Y hoy podemos entender que Dios es un Dios de generaciones, que Dios no ha estado limitado por tiempo, por espacio ni por lugar, sino que sus promesas se cumplen no importando el tiempo y no importando la edad que cada uno de nosotros podamos tener.
Últimos comentarios, chicos. ¿Qué tienen que decirle a las personas que nos están viendo que se sienten atrapados, como decía Abdiel hace unos segunditos, en pasar el batón? Están atrapados en ese yo no puedo, se lo dejo a otro. ¿Qué tenemos que decirle a esas personas? Yo lo único que les puedo decir es que yo me he encontrado en esa situación y eso es la verdad. Pero en mi debilidad Dios se hace fuerte. Eso es. Y lo que Dios prometió en mí se cumplirá. Mi trabajo es creer y accionar. Pues miren, muchachos, yo considero que debemos nosotros enseñarle a las generaciones que se están levantando Eso es. lo que Dios es capaz de hacer, como hizo con nosotros en algún momento y lo sigue haciendo. Brutal. ¿Cómo lo va a hacer con esta generación que sé que Dios tiene grandes propósitos para ellos? Así que es cuestión de nosotros poner el conocimiento, poner la energía, poner la sabiduría, sobre todo, que proviene de Dios, y podamos guiar a esta generación, estos jóvenes, estos adolescentes. Porque si nosotros lo hicimos en algún momento y que continuamos haciendo, ¿por qué esta generación no lo puede hacer? Eso es. Hay muchas variedades de recursos y sabemos que vamos a llegar a muchas vidas. Kenny. En situaciones como esa, yo visualizo la historia de David y Goliat, pero yo no me veo a mí como David. Yo me veo a mí como el pueblo de Israel. David, para mí, en ese momento me representa a Jesús. Y Goliat, el pecado, la situación que yo estoy enfrentando. Cuando David derrumba al gigante, o sea, Jesús derrumba al gigante, el pueblo toma acción para seguir atacando. Cuando Jesús derriba a mi gigante, ya sea el miedo, sea el estrés, sea la depresión, sea la duda, cuando Jesús derrumba a ese gigante, ahí es cuando yo tomo acción y ataco, porque ya Él dio el paso. Eso es. Esto es Brújula 1550, Dios de generaciones. Así que Dios me los bendiga. No me digas.